Julie, yo creo que a las 5 inicia porque no creo que entre más audiencia. Bueno, Doc, sí, señora. Ahí me están viendo bien la pantalla y me escuchan bien. Sí, doctora Julie. Sí, claro. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Soy Julia Andrea Alarcón Vargas, residente de pediatría de primer año, y mi tutora fue la doctora Claudia Narváez. Eh, Inicialmente vamos a hablar de lo que es la resolución 459 del 2012. Esta resolución fue emitida por el Ministerio de Salud y la Protección Social el 6 de marzo del 2012 con el fin de adoptar un protocolo y modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual. El objetivo de este modelo era brindar a los equipos de salud una herramienta metodológica y conceptual con criterios básicos e indispensables para el abordaje integral de las víctimas de violencia sexual que garantizaran una atención de calidad y un restablecimiento de derechos a estas víctimas. Este modelo se basó, o esta resolución se basó en el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual que fue emitida por el Ministerio de la Protección Social en el 2011. Y este modelo pues buscaba desarrollar o fue desarrollado para apoyar el trabajo de los equipos de salud y de los actores del Sistema General de Seguridad y salud. Brinda herramientas técnicas, conceptuales y prácticas sobre cómo atender de manera integral y reparadora desde el sector salud a aquellas víctimas de violencia sexual que lleguen a nuestros consultorios. A manera de introducción, pues decimos que la violencia sexual se ha convertido en una problemática a nivel mundial que no respeta credo, no respeta a nivel socioeconómico ni nivel académico, que afecta desde los más pequeños hasta los más grandes. Que pues como decimos, el victimario también no tiene nivel socioeconómico ni nivel educativo que disminuya este tipo de agresiones. La violación a los derechos humanos sexuales y reproductivos, y esta violencia sexual vulnera la dignidad, integridad, libertad, igualdad y autonomía de cada una de estas víctimas de estas agresiones. Se ha considerado una problemática en salud pública, por eso las fichas de notificación y seguimiento a cada uno de estos pacientes. Violencia sexual fue un término que describió la OMS como todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, incluidas los comentarios, las insinuaciones sexuales que no son deseadas por la víctima, o las acciones también para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona. Y el marco legal colombiano la define como cualquier contacto, acto o insinuación o amenaza que degrade o dañe el cuerpo y la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, hombres o mujeres, y que atente contra sus derechos, que son la libertad, la dignidad, la formación e integridad sexual. En cuanto a los delitos contra niños, niñas y adolescentes, estos aplican sobre todo a menores de 14 años. En este grupo etario siempre va a ser un abuso sexual. Más adelante les voy a decir las diferencias entre abuso sexual y un asalto sexual como tal. Como les decía, en estos niños, independientemente de la mecanismo que se realice, siempre va a ser un abuso sexual, y toda acción de tipo sexual impuesta a un niño por un adulto o por una persona mayor que él va a considerarse como un delito sexual contra este grupo. Algunas de las formas de este delito sexual incluyen lo que es la manipulación del menor con fines pornográficos, someterlo a que observe, evidencie
actitudes sexuales, hablar sobre temas obscenos delante del niño o delante del menor, mostrar o tocarle genitales y como tal la penetración sexual puede ser anal, vaginal o oral. No necesariamente se considera que pues, el abuso sexual sea una violación, pero siempre va a ser un tipo de violencia sexual. Acá ya hablando de lo que es violación o asalto sexual, esta es considerada como cualquier acto, incluido besos, caricias, eh, penetración como tal, que sea oral, anal, vaginal, que se haga a una persona bajo el uso de la fuerza o que la persona sea manipulada y se proceda a estar bajo indefensión, la capacidad de no resistir al suceso. Esto incluye a aquellas personas que son drogadas, que son alcoholizadas y que no tienen capacidad de resistir. El abuso sexual, a diferencia del asalto sexual, tiene el victimario siempre va a tener una situación de ventaja sobre la víctima. Entonces, a esta hace efecto aquellos adultos que atacan a los menores o aquellos profesores que atacan a sus alumnos, aquellos, los sacerdotes también habla, o la parte, los padres, los familiares de mayor rango o personas que se crean que tengan cierta ventaja sobre la víctima. Esto va a ser la característica principal de lo que es un abuso sexual. También en estos conceptos y en la guía incluye lo que es explotación sexual, trata de personas, explotación sexual niños, niñas y adolescentes. Esto enfatiza que es a todos los niños menores de 18 años. También incluye lo que es la violencia sexual en el conflicto armado y esto incluye lo que es acceso carnal violento, una aclaración, y es que no hace referencia como tal a la violación o a la penetración, sino hace referencia a todo tipo de violencia sexual que está en el conflicto armado. Entonces incluye la parte de la población militar, la parte también de grupos al margen de la ley que van a tener un tipo de violencia sexual sobre una persona civil. Los actos sexuales violentos con persona protegida, la esclavitud sexual y la prostitución forzada también son tipos de violencia sexual que incluyen en el marco de esta guía. Hablando ya de la parte epidemiológica a nivel colombiano, encontramos que 1 de cada 20 delitos sexuales es denunciado, es decir, casi el 95% de los casos se quedan pues, dentro de las víctimas en el silencio de ellas. Desde el 2009 al 2014, Medicina Legal aproximadamente realizó 127.700 exámenes sexológicos. De estos, el 84% correspondía a exámenes realizados a mujeres y el 15.7% a hombres. También es importante aclarar que de estos casos del 100%, el 85% aproximadamente correspondía a niños, niñas y adolescentes. Que también desde el 2011 al 2013 se registraron aproximadamente 2.135 casos de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Esta gráfica pues la saqué ya del Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses, un poco más actualizada que los datos que nos aporta la guía. Acá lo que podemos ver son las tasas por cada 100.000 habitantes en Colombia, que varió desde el 2006 al 2015. Vemos que se han mantenido entre aproximadamente 45 más o menos 2-3 casos por cada 100.000 habitantes, que hubo un crecimiento significativo, o sea, progresivo desde el 2006 hasta el 2011 y que de ahí pues ha ido variando, ha tenido fluctuaciones pues mínimas en cuanto a estos casos. Acá también en esta otra gráfica que nos aporta el Instituto Nacional de Medicina Legal, podemos observar que la población más afectada o a la que más se le hacen exámenes sexológicos es a la población preescolar, que estamos en este grupo en el que son los niños, niñas y adolescentes los que más están vulnerados en cuanto a este delito. Ya con datos aportados también por Medicina Legal, en el 2020, entre enero y mayo, se presentaron aproximadamente 7.544 exámenes sexológicos. Esto corresponde al 43.49% de las lesiones no fatales en el país. Y de estos 7.544, 6.479 casos fueron realizados a menores de edad. Más o menos se mantiene el 85% de casos reportados aproximadamente a este grupo o esta población. De estos casos se realizaron, la gran mayoría fue a la población de 10 a 14 años, que se realizaron 3.000 exámenes. De resto, pues tuvo una variación. También incluye 0 a 4 años,
Es importante pues ver que siempre en parte nos escandalizamos por uno o dos casos que se reportan en las noticias, pero mire que de 0 a 4 años aproximadamente 744 exámenes sexológicos se realizan a estos niños. Entonces, y aparte estos casos, si decimos que solo se reportan de 1 de cada 20 casos presentados, entonces estamos ante un problema de salud pública bastante grande. Ya hablando básicamente de lo que es la atención integral de víctimas de violencia sexual y el protocolo de la guía, pues encontramos que esta tiene unos objetivos. Dentro de esos objetivos incluye que se debe dar apoyo emocional a la víctima, que se deben tratar las condiciones generales de salud relacionadas con la violencia sexual, así como los cuidados médicos, y aquí incluye todo tipo de profilaxis y la anticoncepción de emergencia, incluido también la interrupción voluntaria del embarazo, la toma de evidencias forenses cuando aplique, sobre todo si la víctima viene con la ropa o no se ha bañado después de haberse presentado el asalto sexual. Se debe realizar las medidas de protección a la víctima, tener en cuenta que se debe, esas medidas de protección incluye protegerla de ella misma, porque incluso pueden haber casos de autoagresión, pues secundarios al choque emocional que puedan tener, el tratamiento y la rehabilitación de su salud mental, la orientación a la familia y activar las distintas redes de apoyo institucional, comunitario, familiar que permitan su atención integral. Acá hablamos de lo que es tipos de victimización. La víctima puede tener una victimización primaria, secundaria o terciaria. La primaria hace referencia a todas las consecuencias que son presentadas por el acto directo de violencia sexual. Pueden ser golpes, agresiones, la parte de salud que se presenta directamente a ese evento. La secundaria ya hace referencia a los sufrimientos que tanto los sobrevivientes de la violencia sexual como los testigos o los familiares infieren de instituciones encargadas de los procesos de atención integral. Entonces, acá es donde tiene una victimización secundaria al no recibir una atención oportuna, puede ser de la parte de salud, de la parte de protección o de la parte legal. Y una victimización terciaria que corresponde ya al producto de la estigmatización que se le da a la víctima después de haberse presentado el evento. Se debe tener en cuenta que la guía es enfática en que nunca se deben interponer barreras a la atención inmediata, que esto corresponde a que no se deben cobrar copagos ni cuotas moderadoras a estas víctimas, que las IPS no necesitan una autorización de las EPS para administrar las profilaxis ni para tratar la atención de urgencias. Por tanto, es importante que la víctima sepa que tiene derecho a esta atención y que no se le va a cobrar ni va a ser negada. Lo otro es que no se debe diferir la atención de urgencia con remisiones a especialistas y que la administración de las profilaxis por su exposición se puede realizar y controlar en todos los niveles de complejidad. Esta guía está encaminada desde el primer nivel al cuarto nivel, en todos los niveles se puede adoptar y aplicar a estas víctimas. Ya hablando directamente de los pasos fundamentales de la atención integral de las víctimas de violencia sexual, esto corresponde a 15 pasos directos que nos indica la guía y voy a hablar de cada uno más adelante. Entonces, acá encaminamos ya al paso 1, que corresponde a la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. Este paso lo que indica es que se deben abrir canales de comunicación explícitos con la comunidad, donde la información que les llegue sea clara y oportuna, y entre esa información debemos entender hacerles entender que siempre una víctima de violencia sexual va a tener una atención de urgencias, no importa el tiempo en el que se haya desarrollado la agresión, si fueron días, años, meses, que va a tener una atención 24 horas. Que este servicio va a ser gratuito, que ningún centro de salud o centro de atención se lo pueden negar ni les pueden cobrar por esta atención, que es de carácter confidencial, que todo acto médico desarrollado en este contexto tiene este carácter, que la víctima tiene unos derechos que corresponden a los pacientes y estos derechos incluyen la integridad, la protección, el respeto y pues la reserva de la información. También pues siempre las víctimas, la comunidad se debe preparar y conocer qué centros de atención hay cercanos y qué horarios tienen estos centros. Y pues acceder siempre a los que estén en disposición 24 horas
pues tener en cuenta que hay este tiempo de atención. También se debe dar una atención oportuna y adecuada y se debe dar a conocer la importancia de la asistencia médica de forma inmediata. Que, como les dije hace un momento, la víctima, lo ideal sería que conociera que no se debe bañar ni se debe quitar la ropa o todo lo que tenga evidencia del asalto sexual o de la violencia sexual presentada. Y se debe prestar atención en la población vulnerable. La misma comunidad se debe preparar para ser como un veedor y estar identificando cada uno de estos casos. En cuanto a los derechos de las víctimas de violencia sexual, esta se emitió desde la Ley 360 de 1997. Incluye que la víctima debe ser tratada con dignidad, privacidad y respeto, que la víctima tiene derecho a recibir información de toda índole en cuanto a los diagnósticos, a los tratamientos y a pues al pronóstico que tiene derecho a tener un acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito, en parte con psicología, con trabajo social, tener un acceso gratuito también a los exámenes y tratamientos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, que también tiene derecho a un acceso gratuito de examen y tratamiento físico o emocional, a la recopilación de evidencia médico-legal y a ser informada sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de los prejuicios ocasionados con el delito. En cuanto al paso 2, ya ese habla de la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud. Estos pasos incluyen lo que es delegar el personal responsable para las víctimas de esta atención, y esto va desde las partes de las directivas de cada una de las IPS. Pues acá en nuestra institución, los que estamos asignados prácticamente somos los del servicio de urgencias. También incluye que parte de las directivas de la IPS debe conformar un equipo institucional completo que incluya médicos, enfermeras, trabajo social, la parte de salud mental que incluye psicología clínica y psiquiatría, y también la parte administrativa. Y incluye capacitar para la apropiación del modelo de atención integral a todo este personal. Todo el personal que vaya a estar en contacto con víctimas de violencia sexual deben tener la capacitación con este modelo, y la institución puede adoptar también flujogramas de atención integral y procesos administrativos propios, que estos deben ser compartidos con toda la comunidad, y se debe capacitar todo el personal que se vaya a tener contacto con estas personas, con estas víctimas. También habla de que se deben garantizar los insumos y la dotación para la atención. Esto incluye el kit posexposición que deben tener todas las instituciones, tanto para la parte pediátrica como para los adultos. Que se deben seguir las rutas del proceso para lograr la articulación intersectorial e interinstitucional, se deben tener conocimiento de toda la parte de referencia, contrarreferencia de ser necesario, y disponer de un directorio de las instituciones de referencia junto con los datos de contacto institucional. Esto habla también de referencia a la parte de protección, que es bienestar familiar o comisaría de familia, dependiendo si es mayor o menor de edad, y hace referencia a la parte legal, que es emitir a la fiscalía o emitir a la SIGIN, DIGIN o a quien corresponda. Y activar el proceso de trabajo de red intersectorial e interinstitucional. Esto habla de que cada institución debe delegar a una persona que asista a los comités que tanto las alcaldías como las gobernaciones, las secretarías de salud vayan a realizar para analizar cada uno de los casos presentados de violencia sexual. En cuanto al paso 3, habla de la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. Es importante tener en cuenta que jamás, no hay ninguna justificación para poner una barrera o no atender una víctima de violencia sexual, que toda condición de violencia sexual es una urgencia médica, que esta atención debe garantizar ser gratuita, se haga de forma rápida, oportuna, que respete la integralidad y la calidad de los servicios, y que se debe evaluar en esta atención de urgencia el riesgo inminente que tenga la víctima, puede ser de hetero o de autoagresión. Se divide en trias 1 o trias 2 dependiendo del tiempo de evolución, y va a ser, si es menor de 72 horas de presentado el evento, es trias 1, atención inmediata, o si es mayor de 72 horas, tiene un trias 2.
En cuanto al paso 4, que habla de realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima, esto pues habla que se debe realizar tomando en cuenta las necesidades de cada caso en específico. Esto sí depende si es un asalto sexual, si es un abuso sexual, si está encaminada a explotación sexual con fines comerciales en niños, niñas y adolescentes, o si está dentro del contexto del conflicto armado. Y el objetivo de realizar una valoración clínica completa es determinar el cuidado médico indicado, pues según los requerimientos que tenga la víctima en el momento para estabilizar su condición. Se debe para esto realizar una anamnesis completa. Esta anamnesis, pues, más adelante pues les voy a hablar específicamente de cada uno de los pasos de esto. También incluye el examen clínico general, el examen clínico genital y anal y los diagnósticos clínicos. En cuanto a la anamnesis, se debe tener en cuenta que se debe esperar el relato completo del paciente. Si el paciente inicia a hablar, es importante escucharlo, evitar las interrupciones, dejar que él informe todo lo que él quiera. En caso de tener pausas o que él no quiera, pues, o que nos toque direccionar como tal la entrevista, debemos idealmente hacer preguntas abiertas, y en caso de que no haya opción y toque hacer preguntas cerradas, lo ideal es que se planteen varias opciones de respuesta, que no se deben hacer suposiciones. Lo otro es que no se aceptan o que no se deben hacer entrevistas directas a niños menores de 3 años. A estos niños lo único que se debe es tranquilizarlos y pues tratarles de explicar la causa o la razón por la que se encuentran en el centro de atención. Se debe evitar el lenguaje técnico, se deben interrogar muy bien los antecedentes. Estos antecedentes incluyen la parte de antecedentes de embarazo, la fecha de la última menstruación, si ha estado planificando, eh, si ha sido víctima de violencia sexual antes y si ha tenido relaciones sexuales en la última semana, eso solamente con el fin en caso de tomar muestras de ADN, se sepa que pues, se pueden encontrar restos de ADN de alguna persona con la que haya tenido alguna relación consentida. Eh, que en estos casos jamás se debe preguntar el número de compañeros sexuales la edad de inicio de relaciones sexuales. No es relevante esta información y por lo contrario puede poner un periodo de incomodidad a la víctima. Se deben registrar acciones con implicaciones médico-legales. Esto indica que se debe describir si la víctima se bañó después de haber presentado la agresión, si se quitó la ropa, si ha hecho deposiciones, si hizo enjuagues bucales o si hizo enjuagues vaginales, pues esto con el fin de que se debe saber si se hubo barrido de la evidencia o aún hay posibilidad de encontrar evidencia médico-legal. En cuanto al examen clínico general, pues incluye una valoración de la apariencia general, una presentación, pues la presentación general del paciente, el estado general, el estado hemodinámico, si está estable o está inestable, si requiere una atención o si es posible realizar una atención de examen físico general inmediata, o por el contrario, por su parte emocional, debemos referir inicialmente a la parte de salud mental. También se debe incluir un examen mental completo. Este debe identificar porte, actitud, conciencia, orientación, atención del paciente o del paciente, memoria, inteligencia, lenguaje, juicio que realice en cuanto a la situación, la introspección y prospección del mismo evento. Eh, y el examen físico completo, este se debe hacer de forma sistemática, pues idealmente cefalocaudal. Se debe hacer el uso de pictogramas para poder describir bien las lesiones o heridas presentadas, del tamaño, si son sangrantes, si son irregulares, el tipo de herida que se manifieste. Se debe registrar también si en alguna parte del cuerpo hay ausencia de estas heridas, y habla específicamente también de la valoración del tímpano, pues se ve muy afectado cuando la paciente, para ser asaltada sexualmente, empieza a ser agredida con bofetadas. El examen clínico genital y anal de la víctima de violencia sexual debe tenerse especial cuidado en realizar. Este se debe o depende de la edad del paciente, de la narración y de la vivencia comentada. Pues si la paciente solamente está diciendo que fueron tocamientos, pues no va a ser necesario hacer una valoración sexual de la parte genital y anal. Y pues se debe evaluar también el tiempo de evolución de la agresión y si ya había inicio o no inicio de una vida sexual.
Para poder realizar este examen se debe tener un consentimiento de la víctima. Pues no sé si se han dado cuenta, aquí en el Hospital San José, quienes hacen esta valoración es específicamente el servicio de ginecología, y en cada una de sus notas lo que hacen es que describen que la víctima de forma verbal aceptó la valoración y que estaba junto a un mayor de edad y también está junto a otra testigo personal de salud para poder realizar la valoración. Y se debe documentar todo tipo de lesión. Julie, y ahí es importante aclarar que ginecología tiene que desplazarse a pediatría, bueno, para que siempre hablen con el instructor y el residente. Listo, sí señor. Sí, lo que se debe evitar son los desplazamientos de la víctima. Se debe evitar todo tipo de revictimización y pues desplazarla y poder llevarla a otro grupo de trabajo, pues va a aumentar esta revictimización en ella. Gracias, Doc. En cuanto al paso 5, dice pues que se deben tomar todas las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial, y estos exámenes incluyen lo que es una prueba rápida para sífilis, la toma endocervical para gran y cultivo, prótesis de flujo vaginal, un tamizaje para VIH, el antígeno superficie de hepatitis B, y se debe hacer la búsqueda de espermatozoides en diversas muestras tomadas. En menos de 72 horas es enfático que se deben tomar todas las muestras anteriormente dichas y que se debe hacer asesoría para la prueba de VIH y se debe hacer la prueba rápida de anticuerpos contra VIH. Y ya en más de 72 horas también incluye la prueba de embarazo, aparte de los exámenes de la atención general, incluye prueba de embarazo, también asesoría para VIH y prueba rápida. Si de ser positiva esta prueba rápida, incluye el examen confirmatorio para VIH, y de exámenes diagnósticos o confirmatorios de otras enfermedades de transmisión sexual. La parte del kit de profilaxis post-exposición en víctimas de abuso sexual. Este kit está pues incluido también en la parte de la guía. Tiene un protocolo pues aparte de este, y este protocolo incluye lo que es la asesoría, la realización de pruebas rápidas, el inicio de la profilaxis y el seguimiento. Debemos tener en cuenta que este kit es el que habla la guía, que es obligatorio tener en todos los servicios de urgencia, que hay un kit para la parte de pediatría y hay un kit para la parte de adultos. Y es obligatorio utilizarlo si la víctima se consulta en las primeras 72 horas de haber ocurrido el evento y busca prevenir las enfermedades de transmisión sexual, el VIH y los embarazos. En la parte 6 habla de asegurar la profilaxis sindromática para infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial. Esta pues es un esquema que fue emitido por la OMS para cubrir las ITS más sufridas por estas víctimas. Incluye el enfoque de profilaxis para hepatitis B e incluye la vacuna antitetánica según esquema de vacunación del paciente. En cuanto a la profilaxis de hepatitis B, tenemos la gamaglobulina inicialmente. Se dice que la gamaglobulina pues, la previene el 75% de los casos, pero que debe ser utilizada antes del 14 día del último contacto sexual. La dosis es de 0,06 mililitros por kilogramo. Se debe aplicar de forma paralela a la primera vacuna y se debe repetir a las 4 semanas. De no tener la gamaglobulina, entonces se dice que se aplica la vacuna, pero que la gamaglobulina se debe aplicar lo más pronto posible después de haberse aplicado esta. Y la parte de la vacuna dice que lo ideal es la primera dosis antes de las 24 horas, que las dosis varían de 0,12 a 20 picogramos por kilogramo de acuerdo a la edad, que si es menor de 10 años va de 5 a 10, que si es de 10 a 20 años de 10 a 20 picogramos y ya todos los adultos 20 picogramos. El esquema de vacunación, hay varios esquemas incluidos, son válidos. Hay el esquema de la cura inicial, otra vacuna a las 4 semanas y otra vacuna a los 6 meses de la primera. Y está también un esquema corto, que este se utiliza sobre todo cuando hay más alto riesgo de una infección por hepatitis B, que es el esquema 0 de la vacuna inicial, la vacuna del mes y la vacuna de los 2 meses, pero esta habla que se debe reforzar con una vacuna a los 6 o 12 meses. Y otro esquema largo que está de la vacuna inicial a las 4 semanas, a los 6 meses y a los 12 meses. En cuanto ya a la profilaxis para VIH, durante la consulta inicial, se debe tener en cuenta que siempre se debe iniciar la profilaxis a todo menor de 72 horas que asista, y si han pasado más de 72 horas se deben evaluar ciertos factores de riesgo que la víctima tenga, que más adelante se los comento.
Aquí está como los pasos a seguir de acuerdo a los resultados. Entonces, lo otro que es importante decir es que no se puede iniciar profilaxis sin haber tenido una prueba rápida de VIH. Es el único paraclínico que es indispensable para poder iniciar profilaxis. No pasa lo mismo con hepatitis B ni con embarazo. Si no hay prueba, no hay problema, se inicia. Pero con VIH sí es necesario tenerla. Y si la prueba se reactiva, pues se tiene que hacer primero una confirmación diagnóstica, que esta se va a hacer por Western Blot, y iniciar manejo integral. Pero si la prueba no es reactiva, se debe evaluar si fue antes de las 72 horas o después de las 72 horas. Antes de las 72 horas, siempre iniciar la profilaxis y realizar seguimiento. Si fue después de las 72 horas, dice que no iniciar profilaxis y sí hacer seguimiento, pero pues acá tenemos unas indicaciones por las cuales se debería iniciar profilaxis en casos de alto riesgo que asistan después de las 72 horas y pues menos de 5 días de haberse iniciado haber tenido la exposición. Y dice que son aquellos casos en los que hay un riesgo considerable para la exposición y es la exposición tanto de vagina, recto, ojos, boca u otras membranas mucosas o piel no intacta en contacto con sangre, semen, secreciones vaginales y rectales, leche materna o cualquier fluido contaminado de una persona o del agresor que tenga una certeza de que está infectado por VIH. Y en los casos en los que pues hay una exposición insignificante, pues que también se pueden presentar, pero pues tener en cuenta que el riesgo de infección es mínimo. Eh, que en esto también incluye exposición a vagina, recto, ojos, boca u otras membranas mucosas, pero que tengan contacto con orina, secreciones nasales, saliva, sudor, lágrimas, que no estén contaminadas con sangre. Y pues que el contacto tenga una sospecha de VIH, así el contacto tenga una sospecha de VIH. Aquí están pues los medicamentos utilizados para la profilaxis en niveles de 30 kilogramos. Estos están aportados en el kit post-exposición que debe estar en todas las instituciones de salud. Incluye en los menores de 30 kilogramos sidobudina, suspensión, hay la miudina y está el lopinavir y ritonavir. Y están las profilaxis de dosis única que incluye sofruxima, que es una cefalosporina de segunda generación, que se da a dosis de 10 miligramos por kilogramo únicas, como ya les dije. Y acitromicina también en suspensión 10 miligramos por kilogramo y metronidazol también una dosis única de 10 miligramos por kilogramo. En los adultos o pacientes que ya pesen más de 30 kilos, ya están lo que son las tabletas combinadas de sidobudina con la biudina y están las tabletas combinadas de lopinavir con ritonavir. La misma guía pues nos aporta las dosis, es muy fácil consultarla al momento de tener una víctima de violencia sexual. Y también pues habla aquí de la parte de las profilaxis de dosis única, que ya no incluye la cefalosporina de segunda generación, sino que incluye una de tercera que es ceftriaxona y incluye acitromicina y metronidazol. En la parte del octavo paso, que habla de asegurar la anticoncepción de emergencia y acceso a interrupción voluntaria del embarazo, este también depende si el evento fue de menos de 72 horas o mayor de las 72 horas. Si fue menos de las 72 horas, hay que tener en cuenta que se debe administrar una anticoncepción hormonal, que esto incluye el levonorgestrel. Son 2 tabletas que van a completar una dosis de 1.5 miligramos y se debe administrar en el menor tiempo posible después de haber sido agredida la víctima. Tener en cuenta que cada hora que pasa va a disminuir el efecto del medicamento. También está el método YUSPE. El método YUSPE habla de los anticonceptivos hormonales combinados de alta dosis, los que se usan habitualmente para planificación, y habla de 2 tabletas cada 12 horas en las de más alta dosis. Y se debe realizar la profilaxis o la anticoncepción de emergencia independientemente de la prueba de embarazo, como les había dicho antes. Si el asalto o la consulta fue pasado 72 horas o menos de 5 días de haber presentado el asalto, se habla de la anticoncepción de emergencia con dispositivo de barrera, en este caso el dispositivo intrauterino, y ya en caso de haber pasado este tiempo, pues verificar realizar la prueba de embarazo, determinar pues, si está en embarazo o no, y siempre se le debe dar una asesoría sobre la interrupción voluntaria del embarazo a la víctima, independientemente si uno es o no es objetor de conciencia. En cuanto a la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo, esta fue una sentencia que se realizó en el 2006, la 355, por la Corte Constitucional, y habla de que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las víctimas de violencia sexual y que la decisión de las víctimas prima sobre la de sus
padres, en caso de sus tutores, y en caso de que ellos no estén de acuerdo pues, con la interrupción voluntaria del embarazo, también prima esa decisión. Si la niña quiere o no quiere tener dejar progresar su embarazo, es decisión de ella. Y la otra barrera que no se puede interponer es que el profesional de salud sea objetor de conciencia. Dice que si es objetor de conciencia el personal que hace la captación, debe dirigirlo inmediatamente a una persona que no sea objetora, y que en el caso de que haya o sea, que en esa institución, en ese momento, no haya una persona que no sea objetora de conciencia, prima el derecho de la niña sobre del médico para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, y es obligación de este realizarla. Aquí pues ya tenemos lo que es como el algoritmo. Entonces la prueba de embarazo, si es positiva en menores de 14 años, siempre hacer asesoría de la interrupción voluntaria del embarazo. Si es negativo, se debe aplicar la anticoncepción de emergencia antes de las 72 horas hormonal, y si es menos de 5 días y más de 72 horas el dispositivo intrauterino, hacer seguimiento a los 15 días con una prueba de embarazo. Si es positivo, igualmente la asesoría. Si es negativo, pues ahí para el seguimiento en cuanto a realización de sospecha de embarazo. Si, pues igualmente dar asesoría a la víctima. Si la víctima no quiere hacer la interrupción voluntaria del embarazo, se deben dirigir a iniciar controles prenatales y a una atención psicológica. Ya el paso 9, que habla de la parte terapéutica inicial de salud mental para la víctima durante la consulta. Entonces debemos tener en cuenta que siempre hay acciones no especializadas en salud mental. Estas acciones no especializadas en salud mental son enfáticas en decir que nos corresponden a nosotros, los médicos, que no tenemos nada que ver con salud mental, es decir, no somos ni psiquiatras ni tenemos nada de experiencia en psicología clínica. Debemos tranquilizar a la paciente, darle un lugar seguro, no revictimizarla, y pues que esta captación sea una atención muy acorde con la situación. Se debe tener en cuenta que pues también debemos nosotros capacitarnos en este tipo de atención, de no revictimizar a la paciente, es importante. Se deben dar unos primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos también corresponden a personal no especializado en salud mental, también corresponde a médicos y enfermeras. Que se debe dar un manejo psicofarmacológico de riesgo de auto o heteroagresión. Este manejo psicofarmacológico también hace parte de los primeros auxilios psicológicos que se da a la víctima, que solamente pues se deben dar a aquellas víctimas que estén en riesgo de autoagresión o heteroagresión, que no se debe dar solamente por episodios de agitación, episodios depresivos o episodios de llanto, que no es una justificación para iniciar el manejo psicofarmacológico. También ya están las acciones especializadas en salud mental, y esto va encaminado a lo que es la intervención en crisis propiamente dicha. Entonces ya esto corresponde a lo que es psicología clínica y psiquiatría, y ellos van a determinar si la víctima puede hacer un seguimiento ambulatorio o si la víctima tiene que ser internada. En cuanto al manejo psicofarmacológico de riesgo de auto-heteroagresión, la guía nos da 3 recomendaciones. Se pueden utilizar difenhidramina. Estas recomendaciones son específicas para niños, niñas y adolescentes. Como les dije, se puede utilizar difenhidramina de 1 a 5 miligramos por kilogramo, risperidona también, que viene en solución oral de 1 miligramo por mililitro. Si es menor de 50 kilogramos, se aplica una dosis de 0.25 miligramos al día, o si es mayor de 50 kilogramos, de 0.5 miligramos al día. Y hasta el clonazepam también en solución oral en menores de 10 años o 30 kilos, una dosis de 0,01 o a 0,05 miligramos kilogramo al día. Y si ya es mayor de 30 kilogramos, es de 1 a 1.5 miligramos al día iniciales. Se hace un incremento cada tercer día de 0,25 a 0,5, y puede llegar a una dosis máxima de 3 a 6 miligramos por día. En la parte 10, que habla de planear los seguimientos clínicos requeridos por la víctima, es indispensable saber que la persona que hace la captación del paciente de la atención inicial debe orientarlo a que debe continuar 5 controles. Esos 5 controles incluyen el de las 2 semanas a las 4 semanas de haber presentado el control inicial, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. El seguimiento de las 2 semanas incluye la prueba de embarazo, incluye la revisión de resultados de enfermedades de transmisión sexual. Se deben solicitar pruebas confirmatorias y, en caso de requerirlo, iniciar tratamiento. Y se debe evaluar también la parte de evolución mental, social y familiar, y verificar la necesidad de algún otro tratamiento especializado. Y en los seguimientos de las 4 semanas, pues aparte se debe hacer el seguimiento de la ruta de atención a procesos de procedimientos recibidos y a otros diagnósticos asociados durante la valoración inicial por la agresión.
Se debe evaluar también la evolución mental, social y familiar y verificar la necesidad de tratamiento especializado. Y después tratamiento a los 3, 6 y 12 meses. Este seguimiento diagnóstico es enfático en decir que se debe realizar pruebas rápidas de VIH y en caso de salir una de estas positivas, realizar pruebas confirmatorias. Y se debe evaluar también la parte mental, social, familiar y verificar necesidad de tratamiento especializado. En el paso 11 habla de derivar hacia otros profesionales de la salud, pues para asegurar una atención integral. Estos profesionales de la salud incluyen personal sanitario de ciencias sociales debidamente entrenados que en atención a estas víctimas y que pues se soliciten una interrupción voluntaria del embarazo. También hay profesionales sanitarios debidamente entrenados a efectuar consejería sobre VIH y SIDA, también en la parte de salud mental, que es psiquiatría y psicología clínica, y otras especialidades de acuerdo a la condición clínica. Estas especialidades hablan si de pronto dentro de la violencia sexual fue presentada algún tipo de trauma, que puede ser abdominal, incluiría cirugía, si fue algún tipo de fractura, incluiría ortopedia, y pues que esto va encaminado a que se deben incluir estos servicios también en caso de requerirse. En cuanto a la derivación hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual, que es el paso 12, habla de que es como que incluye tres grupos grandes, que son equipo de salud, equipo de justicia y el equipo de protección, que a cualquiera de estos tres equipos va a llegar una víctima de violencia sexual y la función de cada uno de estos es remitir el paciente o la víctima a los otros dos. Entonces, que si llega a la parte del hospital, a la clínica o centros de salud, se debe informar de manera inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de ser un menor de 18 años y a la parte de justicia, que debe incluir la parte pues, de fiscalía o en su defecto Policía Nacional. O si llega a la Policía Nacional, tienen que hacer lo mismo, remitirlo a salud y a protección, o si llega a protección, igual, remitirlo a salud y a la parte de legal, a la parte de justicia. En la parte del paso 13 habla de efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de estos pacientes. Habla de una adopción y diligenciamiento de una historia clínica completa. Según lo que decía la guía, hay una historia clínica especial para estas víctimas de violencia sexual, pero creo que esta historia clínica solamente está adoptada en la parte de medicina legal, no está adoptado en otras instituciones. Por tanto, pues es importante que si estamos en otra institución, nosotros hagamos la historia clínica lo más completa posible, que registremos todas las características encontradas, no omitamos información. Se debe también hacer el registro de los RIF, de los códigos específicos de violencia sexual en el campo, pues correspondiente a cada diagnóstico, y tener en cuenta que al diligenciar los RIF, esto debe corresponder al código de lesiones por causa externa, que se debe hacer también siempre el reporte del caso en las fichas de notificación epidemiológica que están vigentes a nivel territorial, en este caso que es la ficha 875. El paso 14, que es realizar los seguimientos acordados, pues ya en el paso 12 también hablaba de parte de los seguimientos que incluyen a las 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses, que es necesario delegar a un profesional de medicina general que haga el seguimiento ambulatorio en todos los casos de violencia sexual. No se debe quedar ningún paciente por fuera de estos seguimientos y que en caso de que sea un menor de edad debe ser obligación del ente de defensoría o de salud o de justicia velar porque el paciente vuelva y se recupere y continúe sus seguimientos. Que se debe haber una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencia y las intervenciones que requiera la víctima para estabilización de la salud en corto, mediano y largo plazo. Y el paso 15, que habla directamente de lo que es el cierre del caso siempre va a corresponder al médico, que el general o especialista que haya hecho el seguimiento. De él pues depende que se haga un adecuado cierre del caso, y pues hacer un adecuado cierre del caso permite contar con pues una evaluación sintética sobre la caracterización del mismo caso y el manejo y los pronósticos obtenidos. Y que el cierre del caso, para que sea adecuado, incluye que se debe educar a la víctima, tener certeza de que la víctima entendió la información. Se debe también hacer énfasis en prevención de futuras victimizaciones sexuales, que se debe hacer un asesoramiento integral sobre derechos sexuales y reproductivos, incluyendo prevención de embarazos. Y eso pues es todo. Muchas gracias.